Hola a todos nuestra maravillosa audiencia, los compañeros más fieles de Ye y Huyen. Bienvenidos de nuevo a este pequeño hogar en YouTube. Espero de todo corazón que estéis teniendo un día lleno de alegría y paz, algo que anhelo más que nunca en este momento. Hoy no estoy aquí para contar una historia feliz, sino para desahogarme sobre una verdad dolorosa. Como ya sabéis, los últimos tiempos han sido días oscuros en los que fui brutalmente agredido y tuve que ser hospitalizado con traumas tanto físicos como mentales. Las heridas del cuerpo pueden sanar con el tiempo, pero el dolor de la injusticia y la violencia sigue ahí punzante a cada hora. Pero ya he tomado una decisión. No voy a sufrir más en silencio en la oscuridad. Hoy voy a sacarlo todo a la luz. He decidido llevar este asunto ante la justicia. Voy a denunciar oficialmente a la policía exigiendo que investiguen para buscar justicia para mí mismo. La verdad necesita ser expuesta y aquellos que causan dolor a otros deben rendir cuentas ante la ley. Sin embargo, en mi corazón todavía hay muchas preocupaciones y ansiedades. ¿Es este realmente el paso correcto en este momento? ¿Podrán las autoridades protegerme realmente y ayudarme a recuperar la justicia en medio de estas tormentas? Siento que estoy ante una encrucijada del destino y necesito desesperadamente vuestra sabiduría. Vosotros, mis jueces más imparciales, ¿qué pensáis de esta decisión? Por favor, dadme vuestro consejo más sincero en la sección de comentarios. No olvidéis dejar vuestros pensamientos porque cada una de vuestras opiniones es una antorcha que ilumina mi camino para creer más firmemente en este arduo viaje en busca de justicia. Gracias por amar y proteger siempre a Ye y Huyen. Sigamos atentos a lo que sucederá a continuación, esta mañana cuando los primeros rayos de sol se colaron por las rendijas de la ventana de la habitación del hospital, iluminando esas sábanas blancas y frías, de repente sentí un cambio milagroso corriendo por mis venas. Ya no sentía ese dolor desgarrador que había sufrido en los últimos días, ese tormento físico que aquellas personas crueles descargaron sobre mí. En cambio, esta mañana sentí una nueva fuerza vital. Las heridas, aunque todavía muestran moretones que recuerdan la crueldad de la vida, han dejado de doler milagrosamente. Quizás vuestras oraciones y vuestro amor, y especialmente los cuidados incansables de la mujer que está a mi lado, se han convertido en la medicina más poderosa. En el momento en que la puerta se abrió y entró el médico, mi corazón dio un vuelco. Era el momento de la verdad. Tendría que seguir atrapado entre estas cuatro paredes que apestan a antiséptico. El médico examinó cuidadosamente cada herida, asintió con satisfacción y pronunció las palabras que más anhelaba escuchar. La situación es muy positiva. Puedes recibir el alta y recuperarte en casa. ¿Podéis imaginar esa sensación? Fue como si un prisionero acabara de recibir un indulto. Libertad. Poder respirar aire puro sin el olor del hospital. Pero lo que más me conmovió no fueron las palabras del doctor, sino la reacción de Huyen. En cuanto escuchó la noticia de que podía irme Huyen, esa mujer pequeña pero resistente, saltó como un resorte. En estos días ha adelgazado visiblemente por la preocupación con ojeras oscuras por las noches en vela, cuidando mi sueño. Pero en ese instante sus ojos brillaron con una alegría resplandeciente. Sin decir una palabra de más, Huyen se puso manos a la obra rápidamente. Recogió el equipaje, dobló cada camisa y guardó cada uno de mis objetos personales con un cuidado y una delicadeza extraños. Viendo su silueta yendo y viniendo, ocupándose de todos los trámites del alta,
corriendo de un lado a otro para pagar las facturas, recoger las medicinas. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Es en la adversidad cuando realmente se conoce el corazón de las personas. Cuando yo estaba postrado dolorido e impotente, Huyen fue mis manos, mis pies y mi fe entera. No dudó en hacer nada, desde ayudarme con mi higiene, alimentarme cucharada a cucharada, hasta protegerme de las presiones externas. Al ver a Huyen tramitando el alta con esa postura fuerte y decidida, me pregunté, ¿cuántas vidas tuve que cultivar virtudes para merecer encontrar a esta mujer? Todo estaba listo. La cremallera de la maleta ya estaba cerrada. Huyen se giró y me ayudó a levantarme. Su mano era cálida, transmitiéndome una fuerza invisible. «Vámonos a casa, cariño», dijo suavemente, pero en su voz había una promesa de protección inmensa. Y hoy este viaje de regreso tiene un significado más especial que nunca. No volvemos a la vieja casa llena de recuerdos dolorosos, ni al acecho de los malvados. No. Hoy voy con Huyen a su casa. La casa de Huyen. Solo 3 palabras, pero suenan tan pacíficas. Ese será mi santuario, un refugio seguro para recuperar mi salud y mi espíritu. El hecho de que Huyen me lleve a su casa no es simplemente buscar un lugar donde quedarme. Es una declaración tácita de nuestro vínculo de que enfrentaremos juntos cualquier tormenta. Ella abre las puertas de su hogar, lo que significa que abre las puertas de su corazón para acogerme y protegerme por completo. Al salir por la puerta del hospital, la luz del sol brillaba intensamente en mi cara, obligándome a entrecerrar los ojos. Pero esa es la luz de la esperanza. Me giré para mirar a Huyen. Ella también me miraba y sonreía. Subimos juntos al coche, dejando atrás los días oscuros en el hospital, dejando atrás el olor a medicina y el dolor. El coche rodó llevándonos hacia la casa de Huyen. Las calles hoy se ven extrañamente hermosas. Aunque mi cuerpo todavía está dolorido, mi alma está cantando de alegría. La batalla legal aún está por delante. Los malvados aún no han sido castigados, pero justo en este momento, sentado junto a la mujer que amo, camino a un hogar cálido, siento que soy un ganador. La puerta de madera de la casa familiar se cerró a mis espaldas, separándonos de ese mundo ruidoso y lleno de peligros que hay ahí fuera. El sonido del cerrojo al echarse un clic, pequeño y seco, resonó para mí en este momento como el telón bajando tras una obra de teatro terrorífica, abriendo paso a un nuevo capítulo más pacífico, el capítulo de la curación. Huyen con su figura menuda pero que esconde una fuerza extraordinaria, me ayudó suavemente a entrar en el dormitorio. Su mano, esa mano que sostuvo la mía con firmeza durante las largas noches en el hospital, seguía siendo igual de cálida y sólida. Me ayudó a recostarme en la cama suave, acomodando la almohada con cuidado para que la herida en mi cabeza no sufriera presión, y luego subió la fina manta hasta mi pecho. El aroma familiar de esta habitación, olor a sol, a tela limpia y el leve perfume a jazmín del cabello de Huyen, todo invadió mis sentidos haciéndome darme cuenta de repente, realmente he sobrevivido y he regresado. Descansa un poco, cariño. Voy a bajar a la cocina a prepararte algo de comer. No has tenido nada en el estómago desde esta mañana, dijo Huyen en voz baja, con los ojos brillando, con una preocupación infinita, antes de darse la vuelta rápidamente y salir de la habitación. Yacía allí con el cuerpo todavía dolorido tras la brutal paliza, pero mi mente vagaba hacia la puerta de la cocina entreabierta. Desde donde estaba, podía ver la silueta de Huyen ocupada.
El sonido del agua corriendo, el tintineo del cuchillo contra la tabla de cortar, el sonido del fuego de gas encendiéndose. Esos sonidos cotidianos se convirtieron de repente en una melodía mágica, calmando mi alma que sangraba. Mirando su espalda encorvada sobre la cocina, un sentimiento complejo surgió en mi pecho atragantándose en mi garganta. Era una extraña mezcla entre una felicidad extrema y un remordimiento incesante. Soy feliz, sí, locamente feliz. En medio de la tormenta de la vida, cuando fui aplastado, dañado, cuando el mundo entero parecía darme la espalda, esta mujer seguía ahí. No le importaban los chismes, no temía a las fuerzas oscuras que acechaban. Simplemente estaba a mi lado cocinando para mí un tazón de sopa. El amor de Huyen no son promesas lujosas bajo la luz de la luna, sino esa presencia silenciosa en esta pequeña cocina, esa paciencia para cuidar a un perdedor lleno de heridas como yo. Pero junto con esa felicidad venía una ansiedad, un complejo de inferioridad de un hombre que no ha cumplido con su responsabilidad. Miré alrededor de la casa de Huyen, miré su figura apresurada y me pregunté a mí mismo, Shage, ¿qué has hecho por ella? Amo a Huyen, la amo más que a mí mismo. Pero, ¿es suficiente el amor cuando no he podido construir una muralla sólida para protegerla a ella y a su hijo de las tormentas? No tengo suficiente estabilidad económica para darle una vida cómoda y próspera como la que se merece. En lugar de vivir como una reina, Huyen tiene que soportar conmigo las amenazas, los litigios y ahora cuidarme como una enfermera reacia. Al ver sus hombros delgados temblar ligeramente mientras cortaba las cebollas, me sentí pequeño e inútil. Juré en silencio al cielo y a la tierra, juré por las mismas cicatrices en mi cuerpo. Definitivamente debo tener éxito. Debo exigir justicia no solo para mí, sino para demostrar que el sacrificio de Huyen no es en vano. El tiempo pasó y el fragante aroma del arroz glutinoso, de la carne picada y las cebolletas comenzó a extenderse por la habitación despertando mi estómago vacío. Huyen entró llevando en sus manos un tazón de sopa de arroz con ghee humeante. El fino humo blanco se elevaba envolviendo su rostro delicado perlado de sudor. La sopa ya está lista, cariño. Intenta levantarte y comer un poco para recuperar fuerzas, dijo Huyen, su voz tan dulce como la miel vertida en mis oídos. Sopló cuidadosamente cada cucharada para enfriarla antes de llevármela a la boca. Hice un esfuerzo por sentarme aceptando la primera cucharada. El dulzor de la carne, el aroma del arroz y el ligero picor de la pimienta negra se mezclaron. Pero el sabor más delicioso, el más intenso, era el sabor del amor. ¿Todavía te duele mucho?, preguntó Huyen, mirándome profundamente a los ojos como si quisiera iluminar incluso el dolor que intentaba ocultar. En esa mirada no solo había preocupación, sino también una profunda compasión. Tragué la sopa tratando de forzar una sonrisa tranquilizadora, aunque cada movimiento facial hacía palpitar la herida en mi sien. Estoy mucho mejor de verdad. Al comer la sopa que cocinaste al estar en nuestra casa, cualquier herida sanará eventualmente. No te preocupes demasiado, me duele verte así. Huyen suspiró aliviada, una sonrisa amable floreció en sus labios. Menos mal, es bueno que el médico te haya dado el alta pronto. A partir de mañana quédate en casa y descansa. No pienses en nada. Deja todo a un lado. La salud es lo más importante. Tienes que sanar completamente antes de pensar en el siguiente paso. La miré y una emoción intensa surgió en mi corazón. Esta paz quiero conservarla para siempre. Pero sé que esta paz es solo temporal, si el mal que hay ahí fuera no es castigado. Aquellos que me golpearon,
aquellos que movieron los hilos para dañarnos a mí y a Huyen siguen libres fuera de la ley. Si me quedo callado, si solo me acuesto aquí, disfrutando de los cuidados de Huyen, entonces no merezco ser su hombre. Dejé el tazón de sopa en la mesa, tomé la mano de Huyen y la apreté suavemente. El aire en la habitación, de repente, se volvió pesado, más serio y tenso. Huyen, escucha. Comencé con voz grave y decidida. Esta herida es pequeña, puedo soportarla. Pero la herida en mi corazón, la humillación que tenemos que soportar, no puedo pasarla por alto. Planeo. Mañana iré a la policía a presentar una denuncia. Huyen se quedó paralizada, su mano tembló ligeramente entre las mías. Me miró con los ojos muy abiertos por la sorpresa mezclada con miedo. ¿Denunciar? ¿Planeas hacer esto grande? Así es. Continué con los ojos ardiendo. Presentaré una denuncia por agresión. Tengo pruebas de las lesiones, tengo el historial médico. Estoy obligado a llevar a quienes me hicieron daño ante la justicia, mi amor. No podemos seguir huyendo o aguantando para siempre. Cuanto más cedemos, más nos atacan. El rostro de Huyen se entristeció. La ansiedad era evidente en su frente. Bajó la cara, su voz era un susurro lleno de escepticismo. Pero cariño, ¿crees que podremos lograrlo? Esas personas tienen dinero, tienen poder y son astutas. ¿Podrá la policía encontrarlos o solo nos traeremos más problemas? ¿Serán castigados o encontrarán una manera de encubrirlo? Entiendo el miedo de Huyen. Es el miedo de las personas honestas y humildes frente a la maldad agresiva. Pero esta vez no permitiré que ese miedo me detenga. Seguro que sí, mi vida. Levanté la barbilla de Huyen, obligándola a mirar la determinación en mis ojos. Creo en la ley y creo en la ley del karma. La red del cielo es inmensa. Aunque la malla sea ancha, nada se le escapa. Puede que este viaje sea arduo, pero creo que se hará justicia. Sus crímenes, su crueldad, todo será expuesto a la luz del sol. No solo lucho por mí, lucho para que nadie se atreva a tocarte a ti ni a tu hijo nunca más. Mi firmeza pareció infundirle un poco de valor a Huyen. Se quedó en silencio un largo rato, luego asintió levemente. Si estás tan decidido, entonces te apoyo. Entonces, ¿puedo pedir el día libre mañana e ir contigo? No me siento tranquila dejándote ir solo con las heridas aún sin sanar. La propuesta de Huyen hizo que mi corazón se encogiera de emoción. Ella siempre quiere estar hombro con hombro conmigo, incluso en el ojo de la tormenta. Pero no puedo dejar que lo haga. Huyen ya está demasiado cansada. En los últimos días ha descuidado su trabajo y a sí misma para cuidar de mí. No quiero arrastrarla a trámites administrativos complicados, ni dejar que enfrente la presión en la agencia de investigación. Esta es una batalla de hombres y yo debo ser quien la cargue. Negué con la cabeza sonriendo suavemente mientras acariciaba su cabello. No es necesario, tontita. Puedo ir solo. Tuve a trabajar el trabajo, se ha acumulado estos días, si faltas más la gente empezará a hablar. Además, has tenido que trasnochar, cuidándome. Mira lo delgada que estás. Me duele verte así. Pero Huyen intentó protestar. Escúchame, la interrumpí con voz firme pero llena de afecto. Solo iré a entregar la solicitud y a trabajar un poco. Prometo tener cuidado. Tú ve tranquila a trabajar y por la tarde vuelve y cocina una cena rica esperándome, eso es suficiente. Ese es el mayor apoyo para mí. Huyen me miró con los ojos brillantes de lágrimas. Sabía que una vez que tomo una decisión, es difícil hacerme cambiar de opinión. Suspiró asintiendo con resignación, pero sin poder ocultar su preocupación. Está bien. Si tú lo dices, te haré caso. Pero prométeme,
Tienes que ir con cuidado y si pasa algo, llámame inmediatamente. Lo prometo, dije con firmeza. Fuera de la ventana, la luz del sol de la tarde se estaba desvaneciendo, pero en mi corazón, una nueva llama acababa de encenderse. La llama de la determinación. Mañana saldré por esta puerta no como una víctima, sino como un hombre en busca de justicia. Y sé que sea cual sea el resultado al regresar, siempre tendré a Ullen y un tazón de sopa caliente esperándome. Esa es mi fuerza invencible. El cielo de la tarde se tiñó de un amarillo enfermizo, los últimos rayos débiles del día se proyectaban sobre las copas de los árboles creando largas y manchadas sombras en el suelo como presagio de una tormenta inminente. Ullen se había ido a trabajar temprano. Antes de irse, planchó cuidadosamente la camisa blanca que dejó colgada en la puerta del armario para mí, dándome 1000 instrucciones como una esposa devota preocupada por su marido que se va lejos. En la casa vacía solo quedaba el tic-tac constante del reloj de pared. Me paré frente al espejo abotonándome la camisa lentamente. Cada movimiento de mis manos todavía hacía que mi cuerpo palpitara por las heridas aún no curadas, pero ese dolor físico no se podía comparar con el fuego de determinación que ardía en mi interior. Hoy es el día del juicio. Miré directamente a mi reflejo en el espejo. El Che del pasado débil resignado ha muerto. Quien está aquí de pie es un nuevo Che, más fuerte, más despiadado si es necesario. Agarré el expediente médico y las pruebas que había reunido, respiré hondo y me dirigí a la puerta. El único objetivo, la comisaría de policía. Voy a denunciar, voy a desenmascarar a quienes pisotearon mi dignidad y mi salud. Se debe hacer justicia sin importar el precio. El pesado portón de hierro gimió cuando lo empujé. El sonido del metal chocando resonó estridentemente en el espacio silencioso. Justo cuando salía del límite seguro de la casa, a punto de llamar a un taxi, una figura apareció de repente bloqueando mi camino. Me quedé paralizado. Mi sangre pareció congelarse. No eran los matones del otro día. Tampoco eran extraños. Era Tui. Mi ex esposa. Estaba allí sola, sin los hombres corpulentos que suelen acompañarla. Tui llevaba un vestido rojo carmesí, el color del peligro, su rostro estaba meticulosamente maquillado, pero no podía ocultar la fría calculadora en sus ojos. Su aparición aquí, en este preciso momento, y sola, despertó en mí una sospecha extrema. Ya te dieron el alta. ¿Tienes una vida muy dura, Habló Tui, su voz aguda y fría, mezclada con sarcasmo, sus labios curvándose en una media sonrisa. La ira estalló en mí como un volcán en erupción. Al verla recordé los días infernales, recordé el descaro y la crueldad con la que nos trató a mí y a mi madre. Apreté el expediente en mi mano tratando de mantener la calma para no abalanzarme sobre esta mujer malvada. Sí, todavía estoy vivo, y vivo para ver el día en que pagues por lo que hiciste. Gruñí mirándola con ojos como cuchillos. ¿Qué haces aquí? No me digas que vienes a visitarme. Es ridículo. Será mejor que te vayas. Prepárate un abogado y espera la citación de la policía. Estoy de camino a denunciar. Todo lo que hiciste, todos tus crímenes terminarán hoy. Intenté esquivarla para pasar sin querer gastar ni un segundo más respirando el mismo aire que ella. Pero Tui no se inmutó. No mostró miedo ante mi amenaza. Al contrario, la sonrisa en sus labios se volvió más misteriosa y aterradora. Se paró tranquilamente bloqueando el camino cruzada de brazos con la actitud de alguien que tiene un as bajo la manga. Vaya, ¿de verdad vas a ir a la policía? Tui se echó a reír una risa clara pero espeluznante. Ye
Sigues siendo tan ingenuo como siempre. Creo que no tendrás la capacidad de hacer eso. O, mejor dicho, no te atreverás a dar un paso fuera de este portón. Fruncí el ceño mirándola con cautela. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Crees que unas amenazas vacías o unos matones escondidos en los arbustos pueden detenerme? Estás equivocada. Tui negó con la cabeza acercándose lentamente a mí. Su fuerte perfume invadió mi nariz provocándome náuseas. Se acercó a mi oído susurrando cada palabra clara y lentamente como si quisiera clavarlas en mi cerebro. No vine aquí a pelear, vine a darte un regalo, o mejor dicho, a contarte un secreto. ¿O no, un secreto? Me burlé, pero en mi interior comenzó a surgir una vaga inquietud. ¿Qué secreto puedes tener tú? ¿Otra aventura amorosa o estafar a alguien más? Esas cosas ya no significan nada para mí. Tui retrocedió, mirándome directamente a los ojos. Su mirada de repente se volvió extrañamente seria. En ese momento, el espacio alrededor pareció detenerse. El viento dejó de soplar. Las hojas dejaron de caer. «Tienes un hijo», dijo Tui. 3 palabras. Solo 3 palabras cortas, pero su poder destructivo fue más fuerte que cualquier golpe que haya recibido. Me quedé petrificado. Mis oídos zumbaban. Escuché mal. ¿Qué dijiste? Mi voz tembló tartamudeando. Dije, enfatizó Tui cada palabra, que tienes un hijo varón, tu hijo biológico. Y si te atreves a pisar la comisaría, si te atreves a demandarme por la paliza, te juro que nunca volverás a verlo. Lo perderás para siempre. Sentí como si alguien estrujara mi corazón. Mi respiración se aceleró. Por un momento sentí que la tierra se desmoronaba bajo mis pies. ¿Un hijo? ¿Tengo un hijo? Pero la razón regresó rápidamente. Recordé el pasado. Recordé el día que ella me dejó por otro. ¿Cómo podría ser eso posible? «Cállate, no intentes engañarme», grité con una mezcla de ira y confusión extrema. ¿Crees que soy estúpido? Me dejaste hace años, y ahora vuelves inventando que tengo un hijo para chantajearme, para callarme la boca. Eres tan vil como para usar a un niño para jugar. Tui me miró, sus ojos vacilaron por un momento, pero rápidamente recuperaron su frialdad. ¿Recuerdas el día que me fui? Su voz bajó sonando como una confesión amarga. Cuando agarré la maleta y salí de esa casa miserable, descubrí que tenía un retraso. Fui al médico y me dijo que estaba embarazada de 2 meses. Era tu hijo. ¿Por qué no dijiste nada entonces? Pregunté con la garganta atragantada. ¿Decirlo para qué? Tui rió con amargura. Para quedarme a sufrir contigo. Mírate cómo eras entonces con las manos vacías. Pobre, ni siquiera podías cuidarte a ti mismo. ¿Cómo ibas a cuidar de nosotros? No quería que mi hijo naciera en la pobreza. No quería que su vida se arrastrara en ese rincón. Así que guardé silencio. Me lo llevé, lo di a luz sola, lo crié sola. Las palabras de Tui eran como agujas clavándose en mi orgullo. Doloroso y humillante a la vez. Pero mi razón seguía gritando en protesta. Imposible. No te creo. Estás inventando historias. Eres una mentirosa. Sacudí la cabeza violentamente, tratando de negar la realidad que se estaba revelando ante mis ojos. Tui no dijo nada más. Sacó lentamente un teléfono moderno de su bolso. Su dedo se deslizó por la pantalla y luego lo puso frente a mi cara. Míralo y pregúntale a tu propia conciencia si estoy mintiendo. Miré temblando la pantalla del teléfono. La foto mostraba a un niño de unos 4 o 5 años sonriendo brillantemente, sosteniendo una pelota en sus manos. En el momento en que vi la cara del niño, todo mi mundo se derrumbó.
El expediente en mi mano cayó al suelo esparciéndose por todas partes. Esos ojos, esa nariz, esa sonrisa. No era un niño extraño. Era una copia en miniatura de mí. Se parecía a mí como 2 gotas de agua. Se parecía tanto a mí cuando era niño que mi madre seguramente lo reconocería al instante. Ese hoyuelo en la mejilla izquierda al sonreír. La genética no miente. La sangre que corre por las venas de ese niño es mi sangre. Me quedé allí plantado con las piernas débiles teniendo que aferrarme al portón de hierro para no colapsar. Una emoción intensa surgió asfixiando mi pecho. El amor paternal sagrado despertó repentinamente en mí, feroz y doloroso. Ese es mi hijo. Mi hijo. Está viviendo en algún lugar allá afuera sin que yo lo sepa. Levanté la vista hacia Tui con los ojos llenos de lágrimas. El odio seguía ahí, pero ahora estaba abrumado por la conmoción y el anhelo. Él. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Mi voz se quebró. Tui guardó el teléfono apagando la pantalla con un clic. La cara del niño desapareció dejando solo la pantalla negra reflejando mi rostro aturdido. Se llama Vin, dijo Tui fríamente, y está en un lugar muy seguro, un lugar que nunca encontrarás si yo no lo permito. Dio un paso adelante, acercando su rostro al mío, lanzando el golpe final. Ahora, la elección está en tus manos, Ye. Puedes subirte a un taxi, ir a la comisaría, denunciarme y meterme en la cárcel. Tendrás tu llamada justicia. Pero a cambio el pequeño Vin perderá a su madre y tú. Tú perderás para siempre la oportunidad de escucharlo llamarte papá. Me lo llevaré muy lejos a donde nunca puedas alcanzarlo. Pero si regresas obedientemente a la casa, rompes esa denuncia y te quedas callado. Tui dejó la frase en el aire con los ojos llenos de provocación. Entonces, tal vez reconsidere dejar que padre e hijo se conozcan. El viento de la tarde sopló fuerte, llevándose los papeles del expediente médico volando bajo mis pies. Estoy parado en la encrucijada del destino. De un lado está la justicia, el honor, el castigo para los malvados. Del otro lado está mi pequeño hijo, mi propia sangre, la voz llamando papá, que nunca he escuchado. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo elegir entre el odio y la sangre? La imagen de Huyen, trabajando duro en la cocina, apareció, y luego fue superpuesta por la imagen de la sonrisa del pequeño Vin en el teléfono. Bajé la cabeza agarrándome la cabeza con ambas manos y grité de dolor y desesperación. El viento de la tarde silbaba a través de las rejas del portón de hierro helado y cortante, pero no tan frío como la última frase que Tui dejó tras de sí. No volvió la cabeza ni siquiera miró atrás para ver la destrucción que acababa de causar. Antes de subir al coche que la esperaba Tui, simplemente se inclinó y soltó una frase ligera como una pluma, pero cuyo daño fue más terrible que 1000 cuchillos atravesando mi corazón. Piénsalo bien, si quieres conocer al niño o no. La decisión es tuya. Y luego se marchó. El sonido de sus tacones golpeando el pavimento clic-clac sonaba como martillazos cerrando un ataúd. La silueta de su vestido rojo desapareció gradualmente tras la esquina llevándose consigo la satisfacción triunfante de un depredador que acaba de tender la trampa perfecta. Me quedé solo, solitario, confundido y destrozado. Me quedé allí con la mano aún aferrada a los fríos barrotes de hierro con los nudillos blancos por la fuerza del agarre. Las denuncias, los expedientes médicos, las armas que había preparado meticulosamente para exigir justicia, ahora yacían esparcidos a mis pies, arrastrados por el viento como hojas secas sin valor. No me molesté en agacharme para recogerlos, porque en este preciso momento
¿Qué significa la justicia cuando mi propia sangre, mi pequeño hijo, está siendo utilizado como moneda de cambio? ¿Hijo? Murmuré esa palabra en mi garganta y sonó tan amarga y ahogada. La imagen de la sonrisa del pequeño Vin en la foto seguía obsesionando mi mente. Esos ojos, esa sonrisa, eran mi vivo retrato. 4 años. O 5 años. ¿Cómo ha vivido el niño durante ese tiempo? ¿Alguna vez le preguntó a su madre por su papá? ¿Alguna vez lloró pidiendo a su padre? Me perdí sus primeros pasos, sus primeras palabras. Soy un mal padre, un padre que ni siquiera sabía de la existencia de su hijo. Y ahora que lo sé, el precio para verlo es mi honor, es mi silencio ante el mal. Tuy es demasiado cruel. Ella sabe que mi debilidad fatal no es el dolor físico, sino los lazos de sangre. Usó a mi propio hijo biológico para atarme las manos, obligándome a arrodillarme y rendirme. Quería gritar. Quería destrozar todo a mi alrededor para liberar el resentimiento que ardía en mi pecho. Pero no podía. Porque detrás de mí, dentro de la puerta de esa casa, estaba Huyen. La cálida luz amarilla brillaba desde la ventana de la cocina. Imaginé a Huyen tarareando una melodía alegre con sus manos ocupadas preparando una deliciosa cena para darme la bienvenida tras mi supuesta victoria. Ella confía en mí. Ella lo ha sacrificado todo, ha soportado tantas humillaciones para estar a mi lado, cuidándome con cada cucharada de sopa, con cada pastilla. Ella me apoya en la búsqueda de justicia para proteger nuestro honor. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cómo voy a enfrentar a Huyen? Tendré el coraje de mirar esos ojos claros, llenos de confianza y amor, y decirle: cariño, lo siento. Ya no puedo ir a la policía. Tengo un hijo secreto con mi ex esposa y tengo que elegir al niño. No, ¿cómo puedo ser tan cruel con Huyen? Esta noticia la matará. ¿Qué pensará? ¿Que todavía siento algo por mi ex? ¿Que ella es solo una extraña en mi tragedia familiar? ¿O se sentirá traicionada al saber que entre esa mujer malvada y yo existe un vínculo eterno, que es el niño? Me estremecí. El miedo a perder a Huyen era incluso mayor que el dolor físico. Me derrumbé allí mismo al pie del portón, agarrándome la cabeza con ambas manos, tirándome del pelo con desesperación. ¿Seguir adelante o detenerme? Si voy a la policía ganaré el caso, los malvados serán castigados y Huyen estará feliz. Pero perderé a mi hijo para siempre. Pasaré el resto de mi vida con el remordimiento de un padre que abandonó a su hijo por odio. Si me detengo, podré ver a mi hijo si lo que dice Tuy es verdad, pero seré un cobarde para siempre, dejando que el mal campe a sus anchas, fuera de la ley. Y lo más importante, traicionaré la confianza de Huyen. El cielo ya se había oscurecido por completo. El rocío de la noche caía frío sobre mis hombros. Sabía que no podía quedarme aquí para siempre. Tenía que entrar. Tenía que ponerme una máscara de serenidad para enfrentar a Huyen. Pero, ¿cómo ocultar esta tormenta en mi corazón? Recogí los papeles del suelo metiéndolos apresuradamente en el bolsillo de mi camisa, justo al lado de mi corazón, que latía fuera de ritmo. Respiré hondo, me sequé rápidamente una lágrima que rodaba por mi mejilla y me apoyé en el portón para levantarme. Mis pasos eran tan pesados como si llevara plomo. La puerta al paraíso de Huyen estaba justo enfrente, pero sentí que estaba entrando en un laberinto sin salida. Amigos míos, Ye está realmente atrapado. Me siento como si estuviera parado entre dos remolinos. Nade hacia donde nade, caeré al abismo. ¿Hay alguien que entienda el corazón de un padre y un esposo en este momento? ¿Debería Ye decirle la verdad a Huyen?
¿O debería sufrir en silencio y buscar otra manera? ¿Aceptará Huyen a este niño? Por favor, salvadme. Necesito un consejo, un rayo de luz vuestro más que nunca. Comentad aquí abajo para ayudar a Ye. Estoy esperando cada uno de vuestros consejos. Sau khi bị để cho sau khi đệ bị người vợ cũ thuê những gã giang hồ xử đánh thì anh đệ đã phải nhập viện và không thể phải nhập viện và bất tỉnh và chưa thể mở mắt được. Trong khi đó thì Huyền đã chăm sóc và con gái Mayan ở bệnh viện chăm sóc anh đệ suốt những ngày đêm. Tuy nhiên anh đệ vẫn chưa tỉnh lại. Trong lúc này, một người em thân thiết đã đến gặp và thăm nom chăm sóc anh đệ, đó chính là Adam, người mà đã giúp đỡ anh đệ rất nhiều trong hành trình. Thì cũng đã đến gặp anh đệ khi biết anh đệ đã gặp phải điều này. Tuy nhiên anh đệ thì cũng buồn. Khi tuy nhiên là anh đệ thì vẫn chưa tỉnh lại. Rồi Adam hứa rằng sẽ bảo vệ anh đệ và gia đình Huyền cho đến khi mà anh đệ tỉnh lại. Thì người vợ cũ đã đến đe dọa Huyền rằng là sẽ không được bằng cảnh sát, bởi vì nếu như bằng cảnh sát thì cô ta sẽ có những hành động gây hấn, có những hành động điên rồ hơn dành cho anh đệ. Thì Huyền vẫn đang do dự lắm và quyết định là chờ đợi anh đệ tỉnh dậy thì mới quyết định mọi chuyện. Thì mọi người cùng nhau nó xem nhé.